Estamos hablando que este consejo estará encabezado por Altagracia Gómez Sierra y ha sido bien recibida la noticia por varios sectores en la economía. Le aprecio mucho a José Medina Mora, presidente de la Coparmex, que me tome la comunicación. José, un gusto siempre poder platicar contigo. Te mando un abrazo. Buen día, ¿cómo estás? Igualmente, qué gusto saludarte, Luis. Muy buenos días. Oye, cuéntanos un poco cómo recibieron la noticia de este consejo empresarial de la presidenta electa Sheinbaum. Sí, bueno, es un consejo asesor que coordinará Altagracia Gómez Sierra. Lo vemos como algo muy positivo, Luis, en el sentido de tener un puente de comunicación entre el sector empresarial y la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Hemos tenido este diálogo con Altagracia, pero no nada más con ella, sino con distintos integrantes del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Nos han visitado en las comisiones nacionales de Coparmex y hemos podido profundizar en cada uno de los temas, en salud, en educación, en energía, en competitividad, en turismo. Y bueno, en el caso de Altagracia, en la diálogo que hemos tenido, pues pusimos sobre la mesa estas dificultades que sobre todo la micro y pequeña empresa tienen a la hora de tener que responder a todos los requerimientos de las autoridades, en donde 6 de cada 10 de sus colaboradores están dedicados a responder lo que el gobierno pide, y esto hace tremendamente improductivas a las MIPYMES, y esto nos resta competitividad como país. Y bueno, con muy buenos ojos vemos que la respuesta es que se crea esta agencia digital cuyo oferta es saber que haya menos trámites, que los trámites que haya se puedan resolver más rápido, que esto también, por otro lado, le cierra el paso a una posible acto de corrupción. Entonces, ha habido ese diálogo, ha habido escucha. También planteamos en estos diálogos la necesidad de que haya más inversión para generación de energía si queremos atraer las inversiones que quieren venir a nuestro país por el nearshoring, que es necesario que haya inversión privada. Y bueno, una respuesta, tuvimos ya reunión con Marcelo Ebrard, y él nos ha confirmado que respetando esta postura de que el Estado generará el 54% y la iniciativa privada el 46%, se va a reforzar la inversión para CFE, lo cual nos permitirá ampliar estas Claro. inversiones en el del sector empresarial. Entonces nos parece que ha habido un diálogo en donde hay escucha, donde pues hemos podido hacer propuestas que son integradas. Entonces vemos como muy positivo, esperemos que así siga precisamente ese diálogo, ¿no? Oye, a ver, hay temas aquí muy interesantes. Me gusta mucho escuchar que lo que dices, ¿no? O sea, hay escucha, hay diálogo, hay puente de comunicación. Al mismo tiempo siento en parte del sector empresarial, José Medina Mora, presidente de Coparmex, que de pronto hay esta sensación ambivalente, emocional, o sea, por un lado buenas señales, pero por otro lado señales que preocupan. Hablo concretamente de la reforma al Poder Judicial, de los mensajes que salen frecuentemente del presidente López Obrador. Ahora, pues el debate es que sean jueces sin experiencia, simplemente que lleguen porque los jóvenes tienen más pureza que los que ya tienen experiencia. ¿Qué les preocupa? Está el tema de la reforma al Poder Judicial, les preocupa un asunto de pronto en torno al manejo económico dado el problema de déficit que vendrá para el siguiente año. ¿Qué les preocupa al sector en torno al nuevo gobierno, José? Sí, bueno, en particular sobre esta propuesta, iniciativa de reforma constitucional para reformar el Poder Judicial, desde luego consideramos que se debe reformar el Poder Judicial, que hay muchas áreas de mejora, que estamos muy lejos de que realmente haya justicia para todos, y quizá hay que empezar por la parte de la justicia local. Consideramos que la justicia federal está bastante bien como está, y la preocupación, Luis, tiene que ver específicamente con esta postura en que se elijan a los jueces, magistrados y ministros. No hay ningún país de la OCDE que elija a sus jueces, magistrados ni ministros. La única evidencia de países que eligen a sus ministros es Bolivia, y vemos que están metidos en serias dificultades. Y lo que hemos recibido por parte de las empresas que quieren venir a invertir a México es de una alta preocupación, Luis. Varias Okay. empresas nos han dicho que si México entra en una postura de elegir a sus jueces,
ellos no vendrían a invertir a nuestro país. Ya vemos proyectos que se han frenado de inversión. Algunas empresas tuvimos la semana pasada las juntas binacionales con Japón. Hay más de 1,500 empresas japonesas invertidas en México, tienen grandes planes de expandir sus inversiones. Sin embargo, si dicen en caso de que México elija a sus jueces, esto no nos da certidumbre jurídica para la inversión y estarían buscando más bien invertir en otros países. Y esto es lo que escuchamos de las empresas alemanas, las españolas, inclusive de Estados Unidos, Canadá y ahora de Japón. Entonces sí es muy preocupante. Si bien consideramos que se debe reformar el Poder Judicial, hay dos elementos que consideramos que se deben mantener. Uno es esta carrera judicial en donde los abogados tienen que estudiar, pasar exámenes, presentar exámenes de oposición para poder ser jueces y, de acuerdo con su actuación, poder ser magistrados. Y el otro es precisamente que los jueces, magistrados y ministros no son representantes de algún territorio, sino más bien de que se cumpla la ley del Estado de Derecho y por lo tanto no deben de ser electos por voto popular. Pues seguiremos de cerca este asunto, ahí está el diálogo, ahí está la posibilidad de tender puentes y de estar construyendo. Oye, llamó la atención también, para cerrar, José Medina Mora, presidente de Coparmex, lo que señaló ayer Claudia Sheinbaum con respecto a las famosas 40 horas, ha sido un debate y una preocupación de la industria, el tema de las 40 horas semanales de trabajo contra las 48 que hay hoy día, y que también, aprovecho para preguntarte en el mismo tenor, pues esto aplica a quien trabaja en economía formal, pero también hay una gran economía informal en este país y creo que ese es uno de los retos a vencer y a trabajar para el siguiente sexenio. Sí, señalas con mucha claridad el gran reto que tenemos en la economía es este 55% que está en la informalidad y sobre todo porque ahí es donde se pagan los salarios más bajos y además no tienen seguridad social. Pero específicamente sobre esta reducción de la jornada laboral, pues es un tema que hemos dialogado, que todavía requiere de un diálogo más profundo, porque tenemos que considerar que cada que se aumentan los costos laborales, como es cuando se aumenta el salario mínimo, tenemos que cuidar a la micro y pequeña empresa que estos costos no los lleven a un punto en donde de plano se vayan a la informalidad. Entonces, por eso que los aumentos al salario mínimo los hemos tenido que ir haciendo gradualmente. Y en el caso de los costos laborales, además del aumento al salario mínimo, bueno, hicimos una propuesta para aumentar el fondo de pensiones de los trabajadores. Es un 8% adicional que se aplica 1% por año. Y es por eso que en el diálogo con las autoridades hemos puesto sobre la mesa la necesidad de que no podemos ahorita aumentar más costos, necesitamos ir avanzando con los costos que ya tenemos para que no se nos vaya, sobre todo micro y pequeñas empresas, hacia la informalidad. Y en ese diálogo seguiremos, como bien lo mencionó la doctora Claudia Sheinbaum, con quien sea el próximo secretario o secretaria del Trabajo, porque es algo, todos los costos laborales tenemos que cuidarlos precisamente por lo que señalas, Luis, que tiene que ver con la informalidad. Gracias, José Medina Mora, por estos minutos aquí en MBS Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días y un saludo especial para ti y para toda tu audiencia. Gracias, es el presidente de Coparmex.